Gente, começando agora a oficial atividade, sejam muito bem-vindos, boa noite, é um prazer estar aqui com um monte de telinhas assim, é uma coisa bem diferente para mim, muito bacana. Eu sou Rosa Bricher, coordenadora do Grupo de Vínculos nesse momento. Eu vou contar um pouquinho, o Grupo de Vínculos ele tem mais ou menos 20 anos. Espera que eu já comecei errado. Primeiro eu vou falar que eu sou a Rosa, muito prazer, e vou dar a palavra para a Anne Marlise, e depois eu vou falar. Desculpe, mas eu vi a Anne tão pequenininha, agora eu olhei para ela. Anne, a palavra é tua, depois eu falo. Prazer, seja bem-vinda, Anne. Obrigada, mas tu podia ter falado um pouco mais. A Anne é a mais. nossa presidente da sociedade também, Anne Marlise Porto-Rodrigues. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, né, eu quero dar as boas-vindas a todos os colegas, em especial a Janine e o Júlio, né, por terem aceito o convite do Grupo de Vínculos, a todos os colegas da América Latina, dos argentinos e do Brasil que estão nos assistindo. Para a sociedade brasileira, realmente assim é um motivo de muito orgulho nós termos esse grupo que foi fundado em 1998, o grupo de estudos. E ele se tornou, acho que a Rosa também vai falar, né, núcleo em 2013. Então, há mais de 20 anos, a sociedade conta com esse grupo, que é um grupo muito ativo e que vem aprofundando cada vez mais seus estudos. E para nós realmente é uma honra contar com um grupo, já foi coordenado por queridos colegas, como a Ana Rosa, a Sinara, a Vera, a Denise, a Ângela e agora a Rosa. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nossos agradecimentos por tudo que o grupo fez até hoje pela Brasileira. E essa área de vínculos realmente é uma área da psicanálise muito importante, fundamental, e que vem acrescentando novos aportes teóricos que muito tem beneficiado a psicanálise com teorias muito inovadoras e originais. Então, agradeço a todos pela presença, muito obrigada, Rosa, passo a palavra para ti. Obrigada, Anne. Bom, eu vou continuar as palavras da Anne, eu te agradeço as palavras, é uma emoção para a gente escutar isso da presidente, tá? Bom, continuando, porque a Anne já contou um pouquinho da nossa história, o Núcleo de Vínculos já escreveu 2 livros que se chamam Transgeracionalidade e Por que Psicanálise Vincular. O nosso grupo tem uma influência em sua história de Janine Pudê, Isidoro Berenstein, Júlio Moreira, Sônia Klein, entre outros. Então, a nossa história vai sendo percorrida por esses autores que a gente tem se aprofundado. E eu vou contar quem são os integrantes do grupo, que são queridos colegas que nós temos. Ana Rosa Trachtenberg, Ângela Piva, Sinara Copite, Denise Zimpec, Gilda Soares, Heloísa Zimmermann, Patrícia Goldberg, Paulo Picarelli e Vera Mello. Então, assim, é um prazer estar com vocês, o grupo também está muito feliz. Eu vou contar um pouco, antes de contar o currículo dos nossos convidados, que é uma honra ter a Janine e o Júlio aqui com a gente, 2 pessoas que a gente gosta muito, 2 colegas. Antes de apresentá-los, eu vou contar um pouquinho da atividade. Nós vamos fazer, a atividade chama Roda Viva, a gente quer que ela seja bem viva mesmo. Nós estamos imitando um programa que tem na TV Cultura, e o grupo, cada um vai fazer uma questão para os 2, eles vão responder aleatoriamente como eles acharem melhor. E após a gente a gente acabar as 10 perguntas, a gente vai passar para vocês, e vocês podem fazer as perguntas pelo chat, ou se vocês preferirem falar ao vivo, vocês falam, eu gostaria de falar, e a Patrícia vai organizar isso aqui para a gente. Tá? Então, a gente quer que vocês participem bastante, conversem, tirem dúvidas, essa é a nossa ideia, de conversar com vocês. Agora eu vou começar a apresentação pela Janine. Janine, é um prazer e muito gosto por estar aqui com a gente. A Janine é médica psicanalista, ela é membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, IPA e FEPAL. Ela é professora emérita da USAN, ela ganhou o prêmio Sigourney 2011, ela é doutora honoris causa da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de São Luís. Ela tem muitas publicações, eu vou citar algumas, tá? Janine Pudê publicou Subjetivação Descontínua, Incertezas e Certezas. Ela é coautora com Isidoro Bessem, Lo Vincular, Teoria e Clínica Psicanalítica, e com René Caes, Violência,
de Psicanálise, Violência do Estado e Psicanálise, entre outras importantes publicações. A Janine trabalha muito com as funções do psicanalista, a subjetividade social, o psicanalista em situações extremas. Ela fala muito da ética e gosta de trabalhar com vincular bastante, que foi por onde a gente percorre ela, e ela fala muito da violência social e terrorismo do Estado. Já o Júlio, que é um querido colega também, ele é médico e doutor em medicina, membro titular e função didática a Janine também, da Associação Psicanálise de Buenos Aires, é diretor e maestro de Parreira e Família e professor titular do Instituto de Formação em Psicanálise da IUSA. Ele também foi homenageado na Faculdade de Psicologia de Buenos Aires. Ele escreveu vários livros também, é autor dos livros Ser Humano, Tempo e Trauma, La Infância e Seus Bordos, Como se Tornar Humano, a Psicanálise Interrogado, e Elogio da Ignorância. Em 2018, ele também ganhou o prêmio de Sigourney por sua contribuição à psicanálise. Ou seja, os dois têm muito a contribuir hoje com a gente, vai ser um prazer, e vamos começar com a primeira questão, que farei a primeira questão, depois eu passo para os meus queridos colegas. Então, Janine e Júlio, quais as contribuições que vocês destacariam da teoria vincular para a psicanálise atual? A palavra está con vocês, por favor. Bueno, primero agradecerles la invitación, que es para nosotros, con el problema del idioma, además, ustedes hablan muy rápido. Eu falo rápido, Janine, não eu falo. Como era elogios, los escuché todos. Pero si no fuera solo elogios, por ahí tendré que hablar más despacio. Bueno, eso es un comentario. Yo quiero comentar algo porque como ustedes nos mandaron preguntas, me parece que es muy importante destacar que ustedes han pescado los puntos nodulares o difíciles de la aceptación o de la posibilidad de ocuparse de estos nuevos conceptos, que ya no son tan nuevos, que traemos y que siempre parecen un poco revolucionarios sin serlo. Entonces, decir que cuáles son mis contribuciones más importantes, diría mi interés por la salud mental de nuestros pacientes y la idea que no hay ninguna idea que permanezca a lo largo de toda la vida. Me refiero científica, teórica y tal vez de otro tipo. Y que entonces, desde el comienzo de mis trabajos, di mucha importancia a lo que es el encuentro entre dos o más personas que hace que uno no es de una vez para siempre, sino que uno va siendo dependiendo de la situación. Las contribuciones que hice en ese nivel vienen desde el comienzo de mi carrera, que trabajé sobre todo con grupos y el psicoanálisis individual, y que me di cuenta que pasaban cosas distintas cuando las personas se encontraban con otros, o sea, otros solo u otros más, y que aparecían como distintos personajes, como que desde el comienzo empecé a cuestionar lo que son los planteos, el yo soy, el identitario, las creencias de para siempre, algunas frases que hacen que uno piense que a través del tiempo uno sigue siendo el mismo, con pequeñas transformaciones. Entonces, la mayoría de mis trabajos desde los comienzos, que hace mucho tiempo que comencé, fueron en ese sentido,
¿Qué es lo que nos hace distintos en cada momento, en cada situación que atravesamos en nuestra vida? ¿Se me entiende? Quiero ver un poco si yo dije de hablar despacio a los brasileños, pero ¿me entienden en el castellano? Entendemos. Sí, sí. ¿Entienden? Ajá. Bueno, Ana Rosa, si ves que esto no funciona, entonces desde muy comienzo todo lo que escribí tenía que ver con dar cuenta de que podíamos estar funcionando de diversas maneras dependiendo con quién estamos o dónde estamos. Eso, por supuesto, al principio puede haber sido una crítica a algunas ideas del psicoanálisis emitidas por Freud y seguidores, pero sin abandonar al principio esas ideas fundamentales. Poco a poco, la vida, la experiencia clínica, los fracasos clínicos me hicieron pensar que había que reformular muchos conceptos. No vamos a hacer una enumeración ahora de ellos, pero tal vez sea el momento o que Julio quiera decir algo y que podamos ir viendo las preguntas que nos hicieron. Ajá. Pero me parece que Julio tendría que agregar algo. Yo querría decir algo. Ustedes Sí. saben que yo pienso, y esto es general para nosotros, que hay algo que piensan casi todos los desarrollos de pensamiento, de cualquier tipo, es que lo importante son las preguntas, más que las respuestas, ¿no? Que la clave está en qué es lo que uno pregunta. Y me parece que en ese sentido, concuerdo con Janine, están bien hechas las preguntas, porque son preguntas que apuntan a zonas complejas, pero centrales, ¿no? O sea que primero los felicito por lo que hicieron, ¿no? Yo creo que otra cosa que sí, no querría, lo que entiendo que lo que pregunta Rosa acerca del psicoanálisis actual, debe querer decir el psicoanálisis clásico, el psicoanálisis. Cuando uno dice psicoanálisis sin agregarle vincular, ni grupal, ni nada, está hablando del psicoanálisis. Uhum. Y me parece que la teoría vincular cuestiona, y no cuestiona, no beligerantemente, no peleando, pero pone en cuestión la creencia de que en realidad estamos tratando con un sistema cerrado. Esto es un tema que atravesó a todas las ciencias. Ustedes saben que cuando empezó la termodinámica tenía leyes que valían para sistemas que eran cerrados, sistemas que no intercambiaban con el exterior, ¿no? Sistemas que estaban clampeados, por así decir, en su categoría de que no entra nada de afuera, ¿no? Y ahí valían muchos principios, por ejemplo, todos los principios del equilibrio. Y desde la teoría vincular queda claro que no hay, como decía Janine, en ese sentido estoy muy de acuerdo con ella, que no hay algo que esté quieto, nada, no solamente con las teorías, sino que nada en la mente queda quieto y interactúa con todo, ¿no? Cada elemento tiene una infinita cantidad de subelementos con los cuales interactúa, ¿no? Ajá. O sea que esta idea no es que tenemos un complejo u otro complejo, sino que tenemos una variedad infinitesimalmente grande de complejos, ¿no? Y esto me Pero parece... Julio, que a veces en lo que se llama el psicoanálisis clásico, se supone que no es necesario revisar cómo están hechos los conceptos básicos, sino que ya los tenemos de una vez para siempre. ¿Qué piensas vos? No, sí, es tal cual. Te congela un poco, ¿no? En cierto momento era como, tal vez ahora no tanto ya, pero era como una herejía preguntarse por cosas básicas de lo que son los postulados fundamentales, ¿no?
Y en este momento aparece, por ejemplo, para nombrar a una persona muy querida por nosotros, a Isidoro Berenstein, que seguramente ustedes lo conocen, o han oído de él, o han leído cosas de él. Cuando él se le ocurrió, yo creo que esta idea se le ocurrió con vos, ¿no, Janine? Te pregunto, la de la interferencia. Sí, eso conmigo. Bueno, cuando se les ocurrió la idea de interferencia, es como el reverso de la transferencia, ¿no? Había un momento en que todo era transferencia, todo era un flujo de conocimientos o sentimientos que iban del paciente desde sus pasados hacia el analista. Y de golpe aparece la puesta en juego de un nuevo término que es la interferencia, que lo que interfiere conmueve y puede ser muy positivo, ¿no? Por ejemplo, es lo que dicen muchos sociólogos que puede pasar con este coronavirus, ¿no? Que interfiere con nuestro camino natural hacia ser modernos y adecuados, y por ahí, en una de esas, esa interferencia, como ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, nos hace replantear cosas que no las replanteábamos, ¿no? Yo agregaría tal vez, Julio, a lo de interferencia, el abuso de la metaforización. O sea que todo lo que dice un paciente es metáfora de su mundo interno. Eso, entre comillas, ¿no? Eso se decía. O sea que si le habla de una revolución que hay en la calle, está hablando de su inconsciente que metaforiza a través de la revolución en la calle algo de su mundo interno. Esto, lamentablemente, en una época yo también lo usé, pero llegó un momento en que me di cuenta que acá había un exceso, o nos dimos cuenta, con Isidoro, pero creo que simultáneamente con Julio, que todo no es metáfora del mundo interno. Es decir, que hay un mundo, cosas que van pasando entre la gente que molestan, perturban, interfieren, esa fue la palabra, porque tienen una presencia inalterable. Es una presencia dotada de una alteridad imposible de negar que nos desacomoda y que entonces, si bien en su momento los pacientes y nosotros pensábamos que había que resolver conflictos que no molesten más, hoy diría, supongo que Julio estaría de acuerdo, pero estoy segura, que el problema hoy es amigarse con los conflictos, no resolverlos, sino saber que vivimos en un mundo que todo el tiempo interfiere en nuestra vida, interfiere, molesta, nos obliga a pensar, cosa que les pasó a ustedes con las preguntas que han hecho, porque es evidente que hay algunos conceptos que manejamos que vienen a molestar el cuerpo teórico que cada uno tiene. Entonces se preguntan, ¿qué hago con eso? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Como dijo Julio, una pregunta implica una apertura, implica que algo no es lo conocido. La cosa no es de contestar, sino de usar ese pensamiento crítico para ir más adelante. No sé si estás de acuerdo, Julio. Ajá. Estoy muy de acuerdo. Se me ocurría en este momento, por ahí, que no sé si es el psicoanálisis vincular el que dice esto, pero a mí personalmente en la práctica, lo que más me cambió de la manera que yo tenía de pensar el procedimiento freudiano original, es que el procedimiento freudiano original se parece mucho a la idea de que Freud se sumergía en el inconsciente, que estaba ahí quieto y más o menos ya armado, para encontrar, como un arqueólogo, ¿no? Para encontrar objetos que eran pequeñas cosas o grandes cosas de la historia del
paciente, sacarlos a la luz, hacer consciente lo inconsciente, esta es la manera que lo decía, y yo lo que en este momento no trabajo así, no trabajo con una historia pasada que yo trato de desenterrar. Hasta me parece que es un poco contradictorio hacerlo. Más bien, con lo que yo trabajo es con la producción, con lo que produce el inconsciente de los pacientes. Y hablo de pacientes no solamente vinculares, no en vinculares, sino individualmente. Me interesa lo que se produce, porque creo que el inconsciente es una fuerza que produce cosas que se muestran muy adecuadas para el psicoanálisis en ese momento, porque producen en lo que siempre se llamó en transferencia, quiere decir en contacto vincular con el analista. Ahí se producen elementos que son interpretables, ¿no? Este me parece que es un aporte, un aporte muy fuerte del psicoanálisis vincular a lo que es el psicoanálisis clásico, ¿no? O podríamos decir el psicoanálisis pensado como que si estás con otros siempre es vincular, pero que se maneja con dos lógicas superpuestas. Una que tiene que ver con la producción entre dos o más otros, y otra que puede tener que ver, esto es más complicado, pero que puede tener que ver con los propiamente singular de cada uno. Es decir, sí. no descartamos que el inconsciente existe, pero el inconsciente vincular es una producción en todo momento. No es algo que está y nos espera y entonces se manifiesta, sino que es algo que producimos al relacionarnos, producimos nuevos inconscientes. Y la producción es justamente lo que da vida a cualquier vínculo. ¿Vieron esas parejas que se encuentran y no tienen nada que decirse porque ya lo saben todo? Se aburren muchísimo, pero conservan la pareja, conserva la estructura social que da, o cultural, que da un estatus en la sociedad. ¿Tenés pareja? Sí, tengo. Ah, está bien. Perteneces. De las pertenencias al revés. ¿Se pertenece porque se tiene pareja? ¿O la pareja es una de las modalidades de pertenencia que tenemos? Entonces, como decía Julio, no hemos descartado lo que aprendimos, pero lo criticamos. Y a mí personalmente me ayudaron los pacientes porque hubo momentos en que cuando sostenía una hipótesis que evidentemente ya no funcionaba, me daba cuenta que los pacientes aprendían muy rápidamente lo que yo les iba a decir. Y como sabían que yo pensaba que la historia explica el presente, me traían la historia del pasado. Y sobre todo si había sido algo mal, mejor, porque entonces explicaba cualquier dificultad del hoy. O sea, es como si no hubiera habido dificultades de hoy en mi relación con el otro, sino que eso me venía por el pasado. Entonces los pacientes me hablaban de su pasado y con eso creían que me permitían comprenderlos. Y ahí empecé a decir, acá hay algo que falla, ¿lo va? Esto se ve, ¿sabes dónde? Por ejemplo, cuando una persona dice, se me ocurrió algo, pero no tiene nada que ver. No lo voy a decir, está fuera de la cuestión, está fuera, ¿no? No sigue el lineamiento que veníamos siguiendo. No es de la historia mía, ni mis conflictos con mi madre o con mi padre o con mi familia. No, es otra cosa. Entonces, todos los analistas, creo que todos los que estamos acá, estamos muy interesados en saber qué se le ocurrió, cuál fue la ocurrencia espontánea y genuina que tuvo, ¿no? En cambio, si uno está con un libreto, que el libreto es
en una época fue el complejo de Edipo, o el concepto de envidia, o algún otro. Entonces uno sigue viendo cómo se alimenta esto, y eso aplaca lo que dice Janine, es una observación muy sutil y muy buena, que es que a los pacientes les gusta más que le interpretemos en el sentido que nuestra interpretación confirme que lo que le pasa ahora es el acúmulo de lo que pasó antes, ¿no? Eso prefieren que Ajá, que le está pasando algo en este momento, ahora, sim. en vivo Aham. y en directo, ¿no? Muito importante esse ponto. Es decir, porque la interpretación que esperan es que si explicamos que hay una relación temporal entre hoy y el pasado, y que lo que me pasa no me pasa hoy, sino que me pasa porque me pasó en el pasado, ya uno se queda tranquilo, salvo que no pasa nada, ¿no? Salvo que el paciente queda con lo mismo que tenía antes de venir, pero se va con una valija de explicaciones que recita a lo largo del tiempo sin que produzca ningún efecto. Entonces, nosotros estamos viendo, creo, con Julio recalcó el concepto de interferencia porque es básico, digamos. Todo interfiere. Nosotros hoy interferimos en la vida de ustedes para bien. Por eso organizaron esto con nosotros, para que sigamos interfiriendo. Es decir, que sigamos produciendo dudas, complejidad, incertezas, que sigamos produciendo más curiosidad por lo que los textos, por la clínica, pero no menos. No que salgan de acá diciendo, ahora entendí, la tengo clara. Bueno, si dicen eso, nos podemos ir ya. Eso estaba ya impreso en algo, una evocación de la teoría que se le ocurrió a Freud, en una anécdota que creo que nadie sabe si es cierta o no, pero que cuando él venía en barco, iba hacia Norteamérica, ¿no? América del Norte, le dijo a un compañero, creo que era Jones o Eitingon, no sé, le dijo, no saben que traemos la peste, ¿no? En el sentido de que ese era el espíritu primero del psicoanálisis, era incomodar, era sacar, sacar lo que son los conceptos adaptativos. Me parece que nosotros damos un paso más, ¿no? Porque consideramos que lo que preocupa hay que verlo produciendo, en la producción de una sesión, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Denise, quem sabe tu faça a tua pergunta. Agora a Denise vai fazer uma pergunta a vocês. Sim. Olá, Júlio e Janine. Muito gosto em escutá-los. As minhas perguntas são um pouco longas, na verdade, são 3 em uma. 3 en 1. É, 3 em 1. Bem, vou ler devagar para vocês entenderem bem. Nós gostaríamos de saber como que vocês têm percebido o sofrimento dos casais na atualidade, dos casais e da família, né? Se vocês têm percebido mudanças, isso assim fora do contexto da pandemia, tá? Que seria mais assim na atualidade. O que vocês têm percebido? E depois, agora, então, durante a pandemia, se vocês têm também visto que mudou o sofrimento diante do isolamento social. Tá? Então, seriam 2 perguntas. E a terceira, também dentro desse contexto do isolamento social, se esse excesso de presença tem causado mais violência, né? Ou se, pelo contrário,
vocês notam que houve uma maior aproximação das pessoas por estarem convivendo mais. Então, seriam essas as questões. Obrigada. Yo te diría esto, me parece. Me encanta la pregunta tuya, pero ¿sabes qué? No pondría las distintas partes como esto o esto. Es esto, Sí. esto y esto, ¿no? Yo veo las tres posibilidades que vos enumerás, las he visto en el consultorio, que hay algunos que les cae cómodo esto de estar encerrado, que se sienten más juntos, ¿no? Más cercanos, y también que hay un exceso de presencias y molestia, ¿no? Y se acaba, esto interfiere un poco con un mundo propio de alguien, con cuevitas, cuevitas, ¿saben lo que es cuevitas? Como lugares separados de los otros, ¿no? Estas cuevas separadas de los otros van desapareciendo y eso genera un malestar a veces. Pero yo no he visto ninguna tendencia a todos, a todos nos molesta esto, se dice mucho eso, pero no es por una cosa, es porque hay un movimiento que genera distintas variaciones de dificultades. Vos ya habías pensado algo de esto, ¿no? Sí, sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que tal vez hizo más notable en este momento, muchas cosas pasó con esto, pero lo que hizo más notable que hay un mundo que se llama exterior, que no depende de nuestra voluntad, que hay unos bichitos que tienen hambre y lamentablemente les gusta el ser humano. Entonces, ellos no tienen ánimo de guerra ni nada, no tienen un propósito más que el de comer. Y a nosotros nos molesta. Y entonces interfieren en la vida nuestra, pero no por mi mundo interno, ni por mi infancia, sino porque me cambian las costumbres, me cambian los puntos de certeza que yo creía que eran seguros. Yo tengo mi casa y me parece que mi casa tiene que estar, no es cuestionable. Y tenía mis hábitos y mis costumbres. Entonces hay un gran desacomodo de las costumbres y las maneras de manejarse en la sociedad y de usar ciertos medios para hacer reuniones sociales, etc. Los seres humanos, por suerte, tienen cierta capacidad de reaccionar e inventar nuevos medios e inventaron usar el Internet. Lo tenían del Internet, pero ahora es un Internet distinto. Es un instrumento de trabajo. El elemento estaba, pero de golpe adquiere otro sentido. Entonces, si de golpe nos cambian las costumbres, pareciera que se rompen las paredes que nos sostenían dentro de una imaginaria solidez. Y entonces nos atacaron la solidez de nuestras convicciones. Nosotros sabíamos cómo se maneja uno, cómo se maneja el otro, y ahora resulta que tuvimos que inventar, forzados por esta presencia de estos bichitos, a hacer las cosas de otra manera. Es decir, obligaron a crear nuevos medios de comunicación, pero no es tan fácil para mucha gente aceptar que esto es creativo, que van a nacer nuevas costumbres, vamos a perder algunas costumbres, vamos a tener que inventar nuevas situaciones o maneras de comunicarlos o de investigar o de trabajar. Esto es un ejemplo, lo que están haciendo hoy. Estamos ahí hablando con ustedes, distintos recuerdos de distintas épocas vividas en Brasil,
Rogelio es de acá. Bueno, toda una situación que descoloca. Lo que yo oigo mucho, mucho no, por suerte no mucho, pero bastante, es la gente que dice, bueno, ahora cuando esto se termine, estamos de nuevo en lo mismo que teníamos antes. Y esto es fatal, porque es no aprovechar la producción creativa de nuevos, amables o no amables, medios de comunicación. Entonces, hay gente que piensa que el tiempo puede ir al revés. Vamos a volver atrás. El atrás no vuelve, ya está, pasó. A partir de acá es un futuro que predomina, que ocupa la mente y que es totalmente inesperado, por suerte, porque si uno ya supiera lo que pasa mañana, no vale la pena ni vivirlo. Es decir, el aliciente de la vida es no saber qué va a pasar. Pero eso tiene mala prensa. Entonces, uno quiere saber. A la mañana se levanta y mira el tiempo, la meteorología. ¿Para qué? Para protegerse, para vestirse bien. No se sabe para qué. Uno mira pronósticos. Pero es una falsedad, es una negación del paso del tiempo que es siempre novedoso. Por eso cuando decía el Julio antes, sí, yo eso ya lo sabía, o eso tiene que ver con mi pasado, o eso no corresponde, son todas frases que nos llevan a darnos cuenta que hay un futuro que hay que crear todos los días, el presente, y que el futuro es lo que nos da motivos para vivir. Cuando uno dice no tiene futuro, bueno, se murió. El futuro es vida, y vida es cuestionar. ¿Eh? No, yo ¿Qué? estaba pensando, Janine, no sé qué te parece, pero que hay una cosa que también está puesta muy presente en todos los que hacemos o nos dedicamos a pensar los vínculos y la así llamada teoría vincular, que es que el verbo ser, que es el que defendían Platón y Aristóteles, las cosas son y son como tienen que ser, son una manifestación de su esencia, etcétera, y ya desde siempre estuvo opuesta a otra palabrita que la usaban sobre todo Heráclito y los sofistas, que era devenir, ¿no? Y me parece que cuando pasan cosas así tan fuertes como esta pandemia, que la verdad es que es fuerte, porque además de todo genera que mucha gente se muere, etcétera, etcétera, pero estas le dan un empujoncito al devenir, ¿no? O un empujón, no, dije empujoncito, pero a lo mejor parezco cuando dicen gripeciña, no es, una cosa suave, es una cosa muy fuerte. Pero esto es una manera de pensar que todo lo que pasa está produciendo movimientos en algo que no es quieto, no está quieto, no es una quietud. Los físicos siempre tenían teorías, los termodinamistas, que era un sistema en equilibrio. En equilibrio quiere decir que nada lo modifica. Inclusive el universo se creyó que era una cosa igual a sí misma, ¿no? Y siempre igual, siempre tal cual era. Y se sabe con bastante certeza que no hay nada en el mundo, en el universo, que sea constante, ¿no? Hay una frase muy citada de Karl Marx que dice que hasta lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? Que todo cambia, todo va cambiando, y cuando cambia es muy importante nuestra plasticidad para poder acomodarnos a ese cambio, ¿no? En este caso, como no lo podemos combatir, a menos que se haga una vacuna que pueda volver las cosas, no iguales, parecidas a como eran, o sin la interferencia que tienen ahora, va a cambiar todo, ¿no? Y hay que acompañar ese cambio.
Ajá. ¿Sabes qué me parece, Julio, que introdujiste otra palabra que hay que darle bastante vida acá, que es la palabra cambio? Una cosa es modificar, que eso lo pensó Freud en recuerdo, repetición y elaboración. Una cosa es cambiar modificando lo que uno tiene, con lo cual la base sólida queda, pero se producen modificaciones. Hasta ahí llega mucha gente. Lo que nosotros estamos diciendo es que esto no es cambio, esto es una modificación. Lo que estamos proponiendo es que haya una diferencia entre un quiebre, un cambio, que rompe con una solidez y abre caminos bifurcados, decía Borges, pero que abre a innumerable cantidad de posibilidades, que no se puede predecir cuál es el buen camino. A veces cuando uno hace ese tipo de intervención o interferencia, el paciente dice, ¿y esto para qué me sirve? Porque eso no lo conozco. Uno diría, bueno, vienen a buscar algo que no conocen. Pero la idea no, la idea es transformar un poco como de un escultor que modifica un poquito la materia, sin demasiada perturbación. Da mucha dificultad pensar en que nada es sólido, que nosotros manejamos con creando más fragilidad. Entonces, los pacientes pueden decir, yo vine a buscar estar más seguro y ahora me voy con dudas, con más dudas. Y ustedes ahora deben estar pensando que nos hicieron muchas preguntas muy buenas y que no las estamos retomando bien. Lo que pasa es que nos hermamos, Julio y yo, y entonces estamos por cualquier lado. A ver si nos siguen. Cosas al establishment psicoanalítico, ¿no? No volvemos para atrás. Y entonces vamos hacia, y esa es la próxima pregunta seguramente. Sim, a Sinara vai fazer a pergunta para vocês agora. Sinara, por favor. Hola, Sinara. Tem que abrir o microfone, Sinara. Sinara. Não se oye? Estão me ouvindo? Sim, não. Agora sim. Está me ouvindo, Janine? Agora sim. Estou muito alegre de estar com vocês hoje e transmito a seguinte pergunta: como é que vocês pensam o princípio de incerteza? Que contribuições o princípio de incerteza traz para a psicanálise? Yo no descubrí la incerteza, porque eso la usa mucha gente, el concepto de que la vida es incierta. Lo que hice fue, lo que se suele hacer mucho de ciencia, es pasar un término que existe en el lenguaje cotidiano a nivel de concepto científico que modifica la visión del cuerpo teórico que uno maneja. Entonces, lo que yo hice con la incertidumbre, sacarla del lenguaje coloquial y darle otro lugar en el lenguaje científico y transformarlo en principio de que la vida es insegura y que no hay, digamos, eso sería el principio que nos guía, que no es de crear seguridad, sino tal vez abrigarse con la inseguridad, con la incertidumbre. Cuando en una familia, una pareja o un paciente mismo nos dice, es justo lo que yo había pensado, digo, bueno, se acabó, porque no pasó nada. Le confirmo la bondad de lo que había pensado, pero no le abrió ideas nuevas. Puede ser muy cómodo en un momento encontrarse con algo que uno ya conocía y lo tiene pensado,
pero el pasaje de un término, de un lenguaje, que es lo que hizo Freud también, ¿no? El inconsciente, la palabra no la inventó, la usó, y para todos es símbolo de psicoanálisis, como otras cosas, que pulsión y todas estas cosas. Lo que hizo fue darle estatus en el cuerpo teórico que modificó toda la cartografía de nuestro trabajo. Entonces, al transformar la incerteza en principio, ya no voy a buscarle una explicación para que se le pase, sino al revés, voy a tratar de que se aproveche eso para abrir ignorancia, más curiosidad, más incertezas, más deseo de aprender, que es un poco lo que está pasando hoy. Si los textos que leyeron nuestros, Julio y mío, no les hubiera despertado curiosidad, no estaríamos acá. Pero gracias a que les despertó curiosidad y que no coincidía lo que decíamos nosotros con cómo lo tenían escrito en la mente de cada uno, gracias a eso nos invitaron a hablar. Además del cariño y todo eso que obviamente tenemos con ustedes. ¿Eh? Que por ahora sigue estando, digo. Que por ahora sí. Mejor ahí hay puede tomar distintos colores. Yo les quiero, a mí me gustó mucho también esta pregunta, porque en realidad, espero no ponerme muy plomo, pero la física clásica, la termodinámica clásica, pensaba las cosas de una manera que en este momento no tienen nada que ver con la realidad, nada con la realidad. Por ejemplo, estos aparatos que estamos usando, todos nuestros sistemas, están basados en nada de la física newtoniana, en nada de palancas, de fuerzas, no, nada, cero. Todo es física cuántica. Y la física cuántica, es decir, hubo un señor que se llamaba Heisenberg que hizo un principio, como el principio de incertidumbre, también, pero en la física. Y lo que dice ese principio es que en las partículas subatómicas, que son más chiquitas que un átomo, uno tiene que elegir o sabe la velocidad o la localiza, pero no puede hacer las dos cosas. Esto, que era un obstáculo tremendo para desarrollar la física cuántica, terminó siendo la base de la física cuántica, ¿no? Y esta incerteza que tenemos, me parece entender que lo que dice Janine es muy rico, que la incerteza es como el motor, la incertidumbre es como el motor de no estar nunca seguros de nada y basar nuestra vida simplemente en eso, sino poner siempre en cuestión todo lo que pasa, ¿no? Y a me ver, parece... Sí, dale. No, es... Completalo vos, que sos es tu hija. No, lo que quería decir, primero que no es plomo lo que vos decís, es muy interesante. Pero es muy interesante porque se produce simultáneamente en distintas ramas de la ciencia ideas que parecen iguales, pero no son iguales, porque en cada ciencia, en cada cuerpo científico, adquieren otra vida y tienen un desarrollo diferente. Que Heisenberg, del cual me copié, pero es una manera de hablar, porque yo de física no sé, pero no me lo copié, sino que de golpe a mí me surgió la incerteza a Heisenberg, tal cosa, y yo diría que hay una intercomunicación cultural en que desde distintas ciencias nos ocupamos de situaciones semejantes, pero que en cada uno hay que ver cómo las manejamos. Entonces, yo ahora daría, ojo que no soy física y ahora me lo va a agregar mejor Julio, yo diría que ahora, así como en su momento dejamos a Newton y pasamos a Einstein y Heisenberg, ahora estaríamos con Planck.
estamos hablando de muchos orígenes y de nada calculable y al mismo tiempo de una simultaneidad de situaciones que por momentos nos invaden, nos complican, sobre todo a los psicoanalistas que fuimos criados de que había un centro del cual salía toda nuestra vida. Hoy uno diría que no hay un centro. Hay muchos centros, hay una multiplicidad, son términos actuales, pero múltiple, que tiene que ver con justamente el descubrimiento de que no hay una sola explicación, no hay un solo cuerpo teórico, no hay un solo psicoanálisis, pero cada uno produce algo diferente. Me metí como si fuera física y no lo soy, pero ya que vos dijiste que eras un poco plomo, te digo no, porque a mí me interesa. Mirá, vos sabés que hubo una cosa que también a mí me resulta interesante, pero siempre tengo miedo de aburrirlos, que es que Winnicott hizo un trabajo que está en la web y lo pueden buscar en cualquier momento, cortito, muy cortito, que dice nada en el centro, ¿no? Dio un paso adelante, dijo que no había nada en el centro. Era una conspiración contra el complejo nuclear de las neurosis, o sea, el complejo de Edipo, si uno lo lee bien, ¿no? O sea, pero no hay nada en el centro. Esta es la idea de winnicottiana, no hay nada en el centro. Pero esto se quedó sumamente corto, porque los astrofísicos contemporáneos demuestran y se sabe que el universo no tiene centro, no hay centro. No es que no hay nada en el centro, no es que es un centro vacío, es que hay que aceptar que no hay centro de nada, no hay nada que tiene centro, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con eso en el psicoanálisis? Es difícil, porque Freud nos enseñó que el centro era el complejo de Edipo, ¿no? O siempre nos agarramos de algo para certificar que eso es lo que hay, pero por ahí también en nuestro terreno a lo mejor nos podemos acercar a la idea de que no hay nada en el centro, ¿no? Es una creación. Julio, no es que se quedó corto Winnicott, sino que no daba la teoría que él manejaba para más. Cuando Sí. uno lo lee después y el centro, y que haya muchos centros, ya no corresponde a las teorías anteriores. Entonces cobra un sentido relevante, que es lo que me pasó con la incertidumbre. Todo el mundo puede hablar de incertidumbre, pero de golpe adquiere un valor organizador de lo no organizado. Sí. Y ahora, con los distintos orígenes, uno diría, hay distintos centros, pero Winnicott no le daba para hacer algo de esa frase. Yo no quiero hacerle de lo que no dijo. No lo pudo pensar porque no lo podía pensar. Pero uno dice, pero él ya lo dijo. Pero cuando lo dijo, no tenía nada que ver con cómo lo usamos nosotros hoy. Entonces, se necesitó un cambio importante. Por eso algunas preguntas que nos hacen tienen que ver con eso. Es decir, ¿qué hacen con los conceptos que tenían antes metidos en esta situación? ¿Sirven? ¿Hay que desalojarlos? ¿Hay que tirarlos? No, hay que ubicarlos distintos. Eso sí, nada, ¿tiene algo que ver con lo que esperabas? Sí. Nada. Sí. Está bem. Está bem. Agora, Ana, agora tu pode fazer a tua pergunta. Tá bem. Boa tarde, Janine, Júlio. Primeiro queria mandar um abraço para vocês e dizer que está sendo um luxo poder escutar Janine, Júlio, e essa aventura que na qual nós todos entramos, né? Parece que está indo muito bem. Parece que está sendo bastante viva, né? Que o nome do programa que os brasileiros todos conhecem, que é Roda Viva.
E a minha pergunta, que é minha e a do grupo, porque nós trabalhamos isso no grupo, né, tem a ver com os territórios instáveis. Entendo que já falaram um pouco disso, das areias movediças, do não sei, do talvez, do veremos, né? E das subjetividades múltiplas. Então, eu perguntaria para os dois se podem nos falar um pouquinho de subjetividade singular, subjetividade plural, subjetividade social. E, se possível, um exemplo clínico. E, desde já, dizer que está sendo uma aventura emocionante estar com vocês e com toda a audiência hoje. Julio, ¿querés empezar? Puedo, sí. Mirá, yo creo, Ana Rosa, no a todos les digo. No es Ana Rosa, Sinara. Não, agora é Ana Rosa. No, ahora hablé yo. Esta Todo pregunta cambia. Discúlpame, me confundí. No, es que todo cambia. Vino Ana Ana Rosa. Rosa arriba es otra cosa. Yo diría que todo esto existe, ¿no? Depende del frame, del marco en el que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, la idea de acontecimiento de Alain Badiou se basa en la idea de que es una verdad singular la que arma a la subjetividad, ¿no? Pero hoy en día estamos seguros que también hay una subjetividad influida por lo social, ¿no? Lo social, hay una frase muy conocida, pero muy rica, que es que los niños se parecen mucho más a la época en que viven que a sus padres. Quiere decir, porque nosotros en el psicoanálisis clásico aprendíamos que eran los padres los que educaban a los niños y les daban una subjetividad propia que emanaba de la crianza, ¿no? De la crianza no del niño, sino del método de crianza. Y en realidad, los chicos lo que copian es la época, lo social. Entonces los chicos de ahora son absolutamente distintos a los de hace 50 años o 20 años, pero porque la época cambia, ¿no? Y estamos viviendo, no hemos hablado nada de eso, pero estamos viviendo épocas de cambios muy vertiginosos, demasiado vertiginosos, diría mi parte conservadora, dice demasiado vertiginosos, porque son cambios incesantes de todo y sin parar, ¿no? Y eso hace que esta adaptación sea tan rápida que puede haber subjetividades plurales, ¿no? Esta frase tan común que ahora se usa o de excusa o de verdad, que es el poliamor, es que uno está más dispuesto a abrirse a distintos frentes y puede tener subjetividades distintas, ¿no? Por eso el concepto de sujeto ha caído ya desde Nietzsche, que dijo que Dios ha muerto, le sigue a esa la frase el sujeto ha muerto también, ¿no? El sujeto es el heredero de Dios y también ha muerto, en el sentido de que uno no es uno, sino que tiene múltiples variantes de posibilidades de ser, ¿no? Y esto creo que es lo que tiene que ver con esta subjetividad plural, y lo de social es que es cierto, nos afecta muchísimo los cambios que hay en la vida social que tenemos, ¿no? Todo lo que hablamos acerca del coronavirus, estos nuevos desarrollos, estas nuevas posibilidades, esto que está pasando, y el hecho de que los humanos nos adaptamos a eso y somos capaces, esa yo creo que es la esencia del humano que nos ha hecho, para bien o para mal, ser animales que cambian constantemente, es poder captar y poder actuar sobre lo social y sobre
lo que nos rodea, ¿no? Entonces creo que hay todas estas cosas que pusiste ahí, Ana Rosa, hay eso. No sé si tengo muchos ejemplos clínicos, pero no tengo uno que yo pueda decir, este es... Hay un ejemplo que relata Alain Badiou, y que es muy culto, que es que San Pablo, en un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama San Pablo, de Alain Badiou, en ese libro San Pablo dice que San Pablo era simplemente un legionario romano, judío, pero que mataba a judíos porque andaba ahí con las fuerzas armadas romanas, cerca de Damasco, y que él tuvo una alucinación, hoy en día sin duda estaría internado en una clínica psiquiátrica, que es la revelación de que apareció Cristo y le dijo algo que lo convenció para ser apóstol. Y se transformó en un apóstol, y no en cualquier apóstol, en el apóstol, porque él se subjetivó alrededor de esto, de tal manera que entró a recorrer evangelizando por todo el mundo, ¿no? Badiou declara que él no lo dice para defender al catolicismo, que él no es católico, lo dice, yo no le creo, pero está esto, ¿no? Ese sería un ejemplo de una subjetividad ligada a una verdad que atraviesa al sujeto y que lo hace ser de esa manera. Y creo que todos debemos tener ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, perdón por el sesgo político, pero, por ejemplo, la subjetividad de Fidel Castro, sin duda, está hecha alrededor de algo que él sintió como una verdad, ¿no? Una verdad que lo conmovió y que lo hizo ser, ¿no? Lo de Juana de Arco también, ¿no? Yo creo que lo que dice Julio es así, pero que necesita definir un poco qué entendemos por social, por lo que llaman hoy en día vincular o lo singular, aceptando esas categorías, entre comillas, pero aceptándolas. En cada una hay valores, una ética propia de cada uno de esos espacios, esas lógicas más que espacios, que modifican la situación y que sobre los cuales se basan algunos conceptos éticos, ideológicos, etc. Lo social, lo que yo llamo lo social, tiene que ver con opiniones, con políticas, tiene que ver con ideas de vida en común, en que los valores predominantes son los que van a dictaminar el tipo de organización social que haya. Y que entonces una opinión yo lo pongo como subjetividad social. Un paciente una vez me decía, esto no es una opinión, es un hecho. Es un hecho que no se puede discutir. Bueno, yo... Lo contrario de lo que dijo Nietzsche, ¿no? ¿Eh? Nietzsche dijo exactamente lo contrario, dijo, no hay hechos, hay interpretaciones. Sí, pero este paciente no es que no había leído Nietzsche, pero estaba convencido por su trabajo también de que había hechos y que no merecían ser interpretados. Yo era muy joven, me dijo eso, no le di mucho más desarrollo que eso, sino que me quedó en el recuerdo. Mientras que, por ejemplo, para trabajar los conflictos que llamaríamos vinculares de familia, de pareja o de pequeños grupos, hay términos que tienen que ver con cómo se vive la intromisión, la interferencia del otro en el pensamiento de uno. Entonces frases como que dicen, sí, lo pensé, sí, es lo que yo sabía, sí, es lo mismo que yo, o es semejante a lo que ya vivimos, a mí me llama la atención porque pienso que se apoyan en el complejo del semejante de Freud, que lo que era realidad externa, que molestaba, se podía evitar con la identificación. Si yo me identifico y le digo al otro que es parecido a mí, la realidad exterior que molesta desaparece. Mientras que si
habla, lo digo como un ejemplo, es decir, ¿qué quiere decir trabajar la lógica de producción subjetiva social o vincular o singular? Si dejamos esos nombres por ahora, quiere decir que hay términos que remiten al conflicto de pertenencia o de manera de habitar el espacio social, que tiene que ver con costumbres, cultura, que tiene que ver con responsabilidad social, con compromiso, y mientras que cuando se trata de un conflicto familiar, tiene que ver con la dificultad de aceptar que el otro con el cual uno convive no es conocido por uno, se va descubriendo todos los días y se va conociendo sin que ese conocer se transforme en estático. Para lo singular habría cierto tipo de emociones a las cuales hay que escuchar que tienen que ver con lo que llamamos el mundo interno. Con lo cual, cada una de esas lógicas tiene sus términos. Y cuando se le apareció a San Pablo Jesús diciéndole eso, él lo creyó. Se necesitó entonces creencias que son las que te hacen o nos hacen sujetos sociales. Tenemos creencias, tenemos dificultades, tenemos diferencias necesarias que se tratan de anular. Tenemos mucha dificultad de manejarlos con las diferencias en todos los niveles. Entonces creo que el último paso que tenemos que dar, Julio, es hacer intervenir en nuestras discusiones un cambio que me parece radical, que nosotros fuimos creados, los más viejos sobre todo como yo, psicoanalistas, con la idea que nacimos con algo que nos falta y que entonces toda nuestra vida es una especie de elaboración de nuestro duelo, pérdidas o incompletud. Cuando creo que lo que hoy yo agregaría, y agrego, es que somos sujetos interferidos permanentemente por algo que nos excede. Es decir, que tenemos que lidiar con los excesos y con lo que nos falta. Pero no es lo mismo que nos exceda, de ahí también muchas toxicomanías, exageraciones, pero la realidad externa nos molesta, nos saca de nuestro sillón cómodo, nos excede, porque no le hemos pedido que esté, pero está. Y no es que nos complementa, sino que nos desarticula, nos descoloca y nos cuestiona. Entonces, lo más difícil hoy es trabajar con lo que excede. Cuando una persona le dice a otra, te voy a decir algo, te va a molestar. Yo puedo decirle, bueno, si ya sabes lo que va a pasar, ¿para qué lo decís? Si te va a molestar. Y si te va a molestar, se va a enojar. Bueno, ¿por qué no? Pero ya lo anticipaste. O sea que no habrá nada novedoso que pueda pasar. Entonces, un poco que sería para ir puntualizando un poco más las cosas, tenemos que hacer con lo que excede y con lo que nos falta, que es completamente distinto. De lo que nos falta, hay mucho escrito. De lo que nos excede, no hay tanto escrito. Ajá. Y no solamente eso, sino que lo que nos excede es tan vertiginoso todo que no hay tiempo de capturarlo y ponerlo en discusión, ¿no? No hay tiempo de que forme parte de nuestra subjetivación, porque los cambios son tan rápidos que son como los limpiaparabrisas, que pasa un limpiaparabrisas, los borra y pasa de nuevo otro, y se van acumulando excesos, y entonces no nos dan tiempo, yo hablo como un antiguo, pero no nos dan tiempo a capturar lo que es lo que se llamó en algún tiempo una elaboración o una puesta en cuestión de qué se trata esto, ¿no? Estamos excedidos por todos lados.
Y yo, de la pregunta de Ana Rosa, querría rescatar una frase que me parece muy, muy buena, que es territorios inestables. Los territorios que habitamos en este momento son altamente inestables, ¿no? No sé si está bien o está mal, es así. No, no, ustedes vieron, por ejemplo, la cantidad de elementos que hay para hacer esto que estamos haciendo ahora, que hay dispositivos de todo tipo, como ahora estamos en Google Meet, ¿no? Google Meeting, pero también está Skype, también está Zoom, también, y hay todo el tiempo más y más y más y más y más, y esto es como una muestra de lo que está pasando, ¿no? Hay un exceso de interrupciones que hacen que todo fluya con una velocidad que no psicoanalista, un historiador argentino que nos ayudó mucho a Janine y a mí, que se llamaba Ignacio Leucovitz, que murió, Ignacio diferenciaba cambio de lo que es vértigo, ¿no? Esto es más bien un vértigo, en donde la sustitución no da tiempo ni para pensar. Hay momentos que yo circulo por mi casa y descubro aparatos que no se usan más, ¿no? Como por ejemplo un grabador o una casetera, ¿no? Esas cosas viejas. Prueben con los nietos suyos o los hijos suyos de mostrarles un cassette. ¿Se acuerdan del cassette? Así. Mostrarle, cassette. decime qué es esto. Y la mayoría no saben, porque ni siquiera han entendido, se han confrontado a esa antigüedad que es un cassette. Porque en las comunicaciones, en las grabaciones y en el registro de lo simbólico, de lo hablado, de todo eso, las cosas han cambiado de una manera brutal. Y esto tendría que sí preocuparnos a los analistas, porque el lenguaje empieza a ser un territorio apropiado por lo que se llama la inteligencia artificial, que está ocupando enormes territorios y anticipando lo que decimos y pronosticando con algoritmos muy precisos todo lo que quiere decir lo que nosotros decimos, pero no porque son psicoanalistas, sino porque tienen algoritmos que son una serie, son como los matemas de Lacan, pero bien hechos, que dicen que si uno dice, por ejemplo, hay unos desarrollos en Palo Alto actualmente en donde, de acuerdo a los likes que uno pone en Facebook o los corazoncitos de Instagram, ellos deducen cuáles son las posibilidades del que el que tiene ese Facebook o ese Instagram sea gay, sea African American, sea delincuente, y lo dicen con una precisión que es asustante. O sea, porque tienen tantos datos y se pueden manejar con tantos datos que pueden hacer un uso de eso, de esos algoritmos que nos asombran, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes escriben un mail a una amiga en Google y le dicen, estoy buscando una cartera, no sé nombres de cartera, pero una Louis Vuitton y no sé dónde encontrarla, van a ver que aparecen rápidamente en el costado del Gmail carteras Louis Vuitton en venta o lo que ustedes pidan, ¿no? Bueno, perdón, pero esto es, hay una diferencia entre suplementar y complementar, ¿no? De lo que estoy hablando es de suplementar, que quiere decir desterritorializar lo que estaba antes, con algo que se aporta, pero eso genera un exceso que es inconsumible, esa parte. Esa es una palabra de Derrida que me parece muy, muy adecuada, que hay un exceso que se vuelve inconsumible. No, es un exceso que no es que genera consumo mental o de algún tipo, sino que hay un exceso que se convierte en un junk exceso. Vos sabés, Julio, que al escucharte
me doy cuenta que en este momento, aunque nosotros dos hablamos de los excesos como de la bondad, de la creatividad en los vínculos, en realidad no queremos del todo eso. Es decir, por eso todavía podemos decir que nos invade, que es vertiginoso, porque pese a todo, que nos considero como adelantados, entre comillas, que seguimos creyendo que perturban. En realidad lo que nos falta es un aparato mental nuestro para procesar lo múltiple. Lo múltiple existe, funciona gracias a, por ejemplo, esto que tenemos acá, pero se ve que todavía añoramos en algún lugar de nuestro corazón que haya la posibilidad de unificar. Entonces nos parece agobiante. Si uno quiere unificar lo múltiple, desde ya es agobiante. Cuando en realidad es la diversión de la vida, digamos, es lo productivo de la vida. Pues nosotros hemos aprendido con la máquina de escribir, o antes de la máquina de escribir, con llevar la carta al correo. Entonces ahora nos dicen, apretan un botón y ya está. ¿Dónde lo ponemos? ¿Nos lamentamos porque va todo tan rápido? ¿O decimos, qué suerte, aprovechamos e inventamos algo nuevo? Y creo que estamos en el momento de inventar a partir de lo múltiple. Pero no tenemos instrumentos mentales para inventar a partir de lo múltiple. Mientras que los chicos, sí, inventan rápido. Usan 2 cables y hacen no sé qué. Y les parece bien. Y lo nuestro no existe. Ellos se manejan con lo múltiple, pueden mirar un programa de televisión, leer un libro, estudiar, hacer el amor, todo eso junto. Están distraídos. No, están usando todos los medios que hay. Entonces, nosotros hoy creo que nuestra tarea es no aplanar lo múltiple, sino tratar de decir, bueno, es un desafío. ¿Cómo se hace con lo múltiple? O de pronto no unificarlo. Entonces habrá que inventar. Janine e Júlio, nós vamos aproveitar agora e fazer umas perguntas do público. Patrícia, a palavra é contigo agora. Nós vamos interromper um pouco as perguntas do grupo e vamos passar um pouco para o grupo, para fazer uma roda viva, para o pessoal participar também, os convidados. Boa noite, pessoal. É um prazer escutá-los, Janine e Júlio. É um grande prazer o pessoal estar aqui se manifestando, que estão muito animados e impressionados com essas ideias que vocês estão trazendo. Eu vou trazer uma pergunta da Anne Marlise, a nossa a presidente da sociedade, que eu acho que já saiu ela teve que sair antes, então eu vou trazer a pergunta dela. Ela fala o seguinte... Ela está aqui, Patrícia, mas podes ler a pergunta. Não, pode dizer, Lani, eu vi tu sair, então tu entrou com outro aparelho. É que eu fiquei sem conexão, eu tive que entrar e sair. Tá, então pode falar a tua pergunta. A pergunta era mais em relação à percepção da passagem do tempo durante a pandemia. E tem pessoas que referem que o tempo não passa, como se elas estivessem sempre repetindo o mesmo dia, enquanto que para outras a percepção é de um tempo acelerado, passou um mês e parece que foi ontem. Né? Então, gostaria de saber como é que vocês pensam essa questão da percepção do tempo, por que é tão diferente? Bueno, ya la palabra acelerado implica una no aceptación de un tiempo distinto. Digamos, es siempre comparando con el que uno imagina que tendría que ser. Entonces, ya la palabra acelerado es un signo, la que querían saberlo, de la subjetividad social, de la dificultad de hacer con lo múltiple, con un tiempo que no es lineal, que por momento bifurca a cualquier lado y que, bueno, hay que volverlo a pensar. Entonces,
ahí habría una respuesta, sería, no es acelerado, es el de hoy. Entonces, Claro. cuando los padres, decir, No, decí. Disculpame que te interrumpa. cuando los padres o la maestra dice, este chico es hiperkinético, en verdad no sé si es hiperkinético, se aburre, porque la maestra le habla de cómo se enseñaba hace 10 años o 20, y el chico ya eso todo lo sabe, se maneja con otros códigos, y entonces tiene que moverse. Entonces, no es acelerado, sino que hace algo con lo múltiple y la maestra hace algo con lo lineal. No sé si estás de acuerdo, Julio. Sí, yo estoy de acuerdo con esto y con lo que dijiste de antes también, pero me parece que lo que perturba, lo que aparece como disruptivo, es que no hay un acompasamiento del tiempo, de las cosas que suceden, con el tiempo con las que lo podemos pensar. Y puedo explicar por qué, creo yo. Yo creo que los chicos, los pequeños, las crianzas, tienen una ventaja enorme sobre nosotros, los grandes, los sabiondos y todo esto, porque los chicos no tienen la lógica en que ellos necesiten comprender. Ellos ya lo único que necesitan es captar, conectar, como si fueran una máquina fotográfica, y entonces cuando aparece algo nuevo, clic, un snapshot, y entonces captan lo que está, y eso es suficiente. En cambio, nosotros y mucho más los más atrasados que nosotros, que hay muchos, creen que para usar algo hay que entenderlo. Y esa es una trampa mortal. Sobre todo con los dispositivos informáticos, uno no tiene, los chicos avanzan con un dedito, ¿no? Y tocan y descubren las conexiones que hay. En cambio, los grandes, los mayores, tenemos la vieja costumbre, estamos preparados para otro mundo en donde había que comprender. Y con respecto al tiempo, de la pregunta que hizo, no sé el nombre de la persona que preguntó, ¿cómo es? Bueno, no importa, después me lo dicen. Annie. Bueno, Annie preguntó esto de otro tiempo. Me parece que ella está hablando de un tiempo cronológico. Hay varios tiempos. Un tiempo es el tiempo cronológico de la eternidad, que le gustaba mucho a Platón, en donde todo ocurre una cosa detrás de la otra y con un ritmo propio de cada sociedad. Pero en este momento me parece que es mucho más apropiado otro tipo de tiempo, que es el tiempo llamado de aion, en donde no hay una continuidad, sino que cuando surge un acontecimiento extraño, lo que hace es generar un futuro y un pasado. Es otra lógica absolutamente distinta. Y los chicos, como dice Janine, los niños, los pequeños, están muy acostumbrados a adaptarse a esa variación inmediata, ¿no? Lo que hay es un desacople con los gerontes o los adultos, ¿no? Con esta idea de comprender para hacer, ¿no? En cambio, los chicos más bien tienen como una idea de que lo que tienen que hacer es hacer, y se meten adentro de los dispositivos y los usan, los hacen de una manera conectiva, ¿no? ¿Vieron a esta altura del año la gente que dice, uy, ya estamos llegando a fin de año, ¿cómo pasa el tiempo? Como si no tuviera que pasar. ¿Pero qué quiere decir que pasa el tiempo? Que están desacoplados con el ritmo de la vida, que los meses y las temporadas se van siguiendo una a otra, y después comparan, pero no es igual que el año pasado. ¿Viste que hace más frío, más calor? ¿Qué hacemos? Es decir, notan en el lenguaje diario la dificultad de hacer algo con el cambio, con el fluir del tiempo. Entonces se marca como, pero no es lo mismo que yo tuve el año pasado. ¿Y por qué tendría que ser lo mismo?
porque es el referente. Entonces, creo que hay frases en la vida diaria que nos remiten, por ejemplo, una noción temporal que nosotros, Julio y yo y otros, tienen asimilado como temporalidad iónica, pero otros no. Entonces, esperando un tiempo lineal, desalojar de la mente de varias culturas la idea de linealidad y previsibilidad va a llevar años en las generaciones más viejas. Y en las más jóvenes es evidente, no lo dicen. Entonces, me parece que estamos en un momento muy interesante de desacople, en que para algunos siguen las viejas, como diría, costumbres de pensamiento, y para otros es obvio que hay otras. Entonces estamos entre los que se asombran porque cambió el tiempo y los que dicen, no dicen nada, porque no les interesa, saben que eso pasa y ellos hacen con eso. Y creo que en psicoanálisis estamos mucho con todo esto. A Silvia Skowronski se encontra? Silvia fez uma pergunta. Silvia quer falar? Silvia? Bom, eu vou falar a pergunta da Silvia, então. A Silvia... Precisa, já perdeu o timing. Tu não queres Era só falar? o esclarecimento daquela hora lá do começo. Vamos deixar assim. Tá. Então, a próxima é a Brunella Rodrigues. Pode falar, Brunella. Brunella. Estou abrindo meu microfone. Aí, abri. Okay. Eu queria saber se vocês teriam alguma consideração a respeito dos casos dos casais que estão chegando nesse momento à clínica de casal e que estão sendo atendidos separadamente, porque eles estão cada um em um ambiente e podem, portanto, se reunir no modelo online. Na tela a gente consegue estar os três. É isso. Gostei da pergunta. No pasa es que no entendí bien qué pasa con el casal que están cada uno en una habitación distinto. Ana, explica, por favor. Sí, sí. Lo que me parece que habló Brunella es que, ¿qué les parece de estas parejas que son atendidas online y que cada uno de los integrantes de la pareja está en un ambiente diferente? Y por la tela es que se reúnen los tres, en el caso analista y cada uno de los integrantes de la pareja. Eu acertei, Brunella, mais ou menos isso? Sí, perfecto, muchas gracias. Y me parece que eso lo pueden incorporar a lo que decía Janine, ¿no? Es un invento, el dispositivo es muy maleable, este dispositivo que tenemos ahora, y acá, por ejemplo, hay ¿cuántos hay? 100 personas, estamos todos juntos, y ahí también pueden estar 3, 2, 1, ¿no? Uno no, pero el dispositivo genera esta variabilidad posible que antes era incomprensible. Seguramente ahora hay un problema nuevo, digo yo, no sé cómo es, que es esto. Si uno hace un análisis por medio de la pantalla, ¿eso vale como análisis? Igual que... Bueno, creo que eso es un gran tema. Y acá tenemos el marido de la presidenta de IPA, que también debe tener problemas con que se pregunta si es análisis o no es análisis. Es análisis para todos los países, para China. Ahora voy a preguntar Boa, Janine, boa. Yo dando clases en Moscú y me parece que les llama mucho la atención a los colegas que me acompañan de que la gente de Moscú piensa psicoanalíticamente. ¿Qué se pensaba? ¿Que son todos Putin? No sé.
evidentemente no. Entonces, si es psicoanálisis o no, yo no tengo problema en atender un casal que cada uno vive en su casa, etcétera, porque pienso que en la vida de los casales pasan muchas cosas, muchos intereses, muchos cuestionamientos, mucho deseo de estar juntos. ¿Qué quiere decir estar juntos y crear intimidad? Bueno, no necesariamente es una pieza cerrada, no necesariamente es la convivencia. La convivencia tiene también sus problemas, porque hay las dificultades de convivencia, porque la alteridad del otro siempre molesta. Entonces, digamos, tienen que hacer con lo que hay. Si lo que hay es un contacto, una conversación, un intercambio, en que da gusto de estar con el otro, bueno, faltará la presencia física, pero hay una presencia física de mirarse, ¿no? De verse. Hay un saber que el otro está y que el otro está interesado en saber cómo está uno, que hay curiosidad. Entonces, si no la hay, habrá que tratar de crearla, de que consigan darse cuenta que estar juntos no necesariamente es estar las 24 horas juntos, al revés. Pero a veces basta una mirada para que uno se sienta acompañado. A veces falta la mirada y uno no se siente acompañado. Esa mirada se puede hacer por internet o en un café o en la casa de uno. Entonces hay una serie de temas que dan por condición necesaria de una pareja que convivan. Yo diría que convivan, sí, en algunas veces. Y otras conviven en la pantalla. Saben que se van a encontrar, tendrán curiosidad por saber cómo está el otro. Bueno, son distintas formas de convivencia. Así que yo acepto esas y en cada una tenemos que crear los instrumentos necesarios para que tenga sentido nuestras intervenciones. Pero me parece... Sí, pode falar. Esto nos hace volver un poco atrás, y yo diría que para agregarle algo a lo que hablamos desde lo vincular indirectamente sobre el análisis en general, es que hay una pregunta que es altamente entorpecedora, que es, ¿esto es análisis o no es análisis? ¿No? Esa pregunta entorpece el pensamiento. Hay que aceptar que análisis es muchas cosas, ¿no? Y que restringirlo a algo, el análisis, es altamente problemático, ¿no? No genera ningún beneficio, genera una problemática. Hay que, análisis, lo que yo le decía al principio, es una interacción vincular que genera nuevas ideas, ¿no? Nuevas producciones. Y eso puede ser interpretado y eso sí es análisis. Pero, ¿cuál es la configuración de eso? No lo sabemos de antemano. Freud inventó una, que era ver 5 veces por semana a una persona durante mucho tiempo, no mucho tiempo, un poco, pero él mismo dijo que había que adaptarlo a cómo funcionábamos. Pero lo que pasa es que eso no son características personales, sino que además se suma a eso características epocales de la época. Y esta época es distinta. Y nosotros somos integrantes de esta época. Sí, totalmente de acuerdo. Pero justamente descoloca, porque teníamos pensado, cuando escribimos con Isidoro el Zócalo Inconsciente, nos funcionaba todo bien, porque era lo semejante, lo complementario, los padres que nos hacen nacer y después heredamos de ellos, estaba todo perfecto. La desgracia... Era tan lindo. Era tan lindo, pero era... Además, los pacientes rápidamente nos hicieron dar cuenta que eso ya lo habían aprendido. Entonces decían, sí, yo digo esto, pero yo sé que es porque yo no me gusta lo de
del otro porque es lo mío, pero yo se lo proyecté a él, etc. Yo decía, ¿y esto qué? Esto no es. Pero, digamos, ahí entonces ya se complica toda la vida de todos nosotros porque hay que inventar instrumentos nuevos. Y uno de ellos es justamente basado en lo que excede, en aceptar las dificultades de las diferencias que nunca se van a completar. Aceptar que en cada momento la vida es nueva. Hoy, por ejemplo, teníamos una serie de preguntas muy inteligentes todas, y Julio y yo me parece que nos excedimos porque nos entusiasmó. Nos entusiasmó que ustedes mostraran curiosidad. Y la curiosidad de ustedes fue, para mí, motor de este encuentro de hoy. Si contestamos bien o mal, no sé, no importa. Pero que nos despertaron curiosidad, sí, y cariño, porque evidentemente es siempre lindo que alguien se interese por las ideas de uno. Nós temos algumas pessoas inscritas, tá? A próxima é a Ruth Blay Levinsky. Sim, Ruth. Boa noite, Janine, Júlio, um prazer poder estar com vocês para podermos aí compartilhar ideias. A minha pergunta é a seguinte, como vocês veem a questão da construção vincular na presença e casos novos que temos atendido somente através do computador? Como é que você... Eu lembro de um artigo do Júlio que ele fazia uma diferença entre vínculo e conexão, né? Então, eu queria um pouco ouvir a opinião de vocês. Julio, esto va para vos. ¿Vínculo y conexión? Sí, sí. No, la conexión, les voy a decir la teoría que escribí y que pienso. Que esto responde también a la pregunta de Vera. La asociación, que es el trabajo con representaciones, que es lo que uno le pide al paciente, ¿qué asocia usted con esta palabra, ¿no? Que tuvo, o esta imagen en el sueño? Entonces, el paciente responde con representaciones, palabras que enuncian cosas, ¿sí? Esa cadena, que es fuerte, importante, se llama cadena asociativa, ¿está? Pero hay otra cadena que no es cadena, sino que es conectiva, que algo pasa que no tiene lugar, que no está representado. Me parece que es parecido a lo que Janine y Isidoro llamaron la presencia, efecto de presencia, que yo llamo lógica conectiva. La lógica conectiva no articula con la asociativa. Esto es importante, no es que se articulan como, por ejemplo, la multiplicación se articula con la suma, porque la suma y la multiplicación no son esencialmente diferentes. 2 más 2 más 2 es igual a 3 por 2. Pero la asociación y la conexión no se articulan, sino que se obstruyen, se hacen un tope que queda interrumpida la cadena asociativa. Entonces, si un pensar es pensar asociativo con las ideas que uno ya tiene en la cabeza cerrada, etcétera, etcétera, y no hay una interrupción, no hay una interferencia de algo conectivo en ese momento, no se forma un vínculo, se forma un pensar filosófico, pongámosle, ¿no? Pero no hay vínculo ahí, ni tampoco hay vínculo con una persona que solamente conecta. El vínculo se arma en la liazón entre las dos lógicas, ¿no? Entonces, no entendí de nuevo la pregunta porque el vínculo no es lo contrario a lo conectivo. Lo conectivo, según mi teoría, lo conectivo y lo asociativo forman concretamente el vínculo.
Si una persona habla y nada lo interrumpe, y habla y habla y habla, eso nosotros decimos, no hay vínculo ahí, ¿no? Si una persona simplemente tiene un andar conectivo solamente, tampoco hay vínculo. Pero en cuanto choca uno con el otro, se produce otra cosa, producen algo nuevo, que es esa alteridad entre una cosa y otra, genera una nueva posición, que es lo que nosotros llamamos vínculo. ¿Se entiende eso? A ver si lo puedo completar como lo pienso. Que no, a mí no me gusta cuando dicen no hay vínculo. No hay vincularse, no hay un ir vinculándose, producción nueva. Pero hay un trabajo que hace el uno para anular la alteridad del otro. Es un trabajo pesado, porque permanentemente decirle no existís, pero es un trabajo vincular. Digamos, sucede en los vínculos que se trate de reducir al otro a lo mismo que es uno. Y es un trabajo muy grande, porque permanentemente dice, pero sí, a mí me gusta, ¿por qué no te gusta a vos? Bueno, porque soy otro. Pero eso es vincularse también. Entonces, vincularse como un proceso que va creando un vínculo más productivo o menos productivo. Pero el raíz de todo esto es la alteridad del otro, que uno tiende a anular porque le molesta. Cuando más o menos le puede gustar, está bien. Si le trae una sorpresa linda, bueno, uno la acepta. Pero cuando no hace lo que uno espera, uno dice, no, esto no va. Sí va, porque el otro es el otro. Entonces, yo le pongo mucho el acento en la alteridad y en lo que se hace con ella. Entonces digo, vínculo hay, pero un trabajo muy fuerte para anular la alteridad del otro. Agora, a próxima pergunta é da Ana Cássia Fruê. Ana Cássia. Oi, boa noite. Muchas gracias estar a ouvir duas pessoas muito especiais para nós outros. Minha pergunta, doutora Janine, a respeito dos clássicos textos sobre os mundos superpostos que voltamos a ler acá no Brasil. Que há de novo a partir desse contexto pandêmico a respeito dessas questões tão bem formuladas? Gostaria de ouvi-la. Muchas gracias. El concepto de mundo superpuesto nació entre Wendell y yo hace muchos años a raíz de un conflicto institucional y que hacía que eso que siempre se piensa que el analista es neutro, que se encierra en el consultorio y se olvida del mundo exterior, resulta que nos dimos cuenta que estábamos esperando a los pacientes curiosos para que nos cuenten qué iba a pasar con la institución, quién iba a quedarse en una, quién iba con la otra, y adolecíamos, estábamos enfermos de curiosidad. Nos lo confesamos uno al otro porque trabajábamos juntos 2 veces por semana y nos dimos cuenta que estaba bien, no estaba mal. Sí, cuando un paciente nos dice, vi una película muy linda, uno anota, si yo quería ir al cine hoy, capaz que voy a ver esa película. Entonces dijimos, ¿por qué está mal ser curioso? Entonces en ese momento inventamos la idea que la realidad externa entraba por la ventana. Se abría la ventana y entraba por la ventana. Y que trabajamos con 2 lógicas superpuestas. Uno, la que tenía en cuenta el analista persona, el analista sujeto y interesado y accesible a lo que va pasando en el mundo, y el analista puro, el que creíamos que era puro en ese momento, que es el que se ocupaba del mundo interno
como anestesiado. Eso en su momento, cuando lo dijimos, no tuvimos ningún éxito. Lo presentamos 2 veces, la gente decía interesante y ya está. Y a raíz de todos estos conflictos últimamente se puso de moda. Es un artículo viejo, tiene por lo menos 20 años, pero de golpe gustó, de golpe se actualizó. Y a veces pasa eso, que ideas que descolocan mucho, le quitan neutralidad a la lista, lo muestran curioso, interesado, que quiere saber qué le cuenta el paciente, etc. Que existe y no está mal. Hoy, con todo lo que estamos diciendo, le dimos más lugar y la gente también, a punto tal que cuando se lo mandamos al International Journal hace 20 años, lo rechazaron y nos dijeron que eso ya estaba en la bibliografía general. Hoy nos lo piden. Bueno, llevó 20 años, ¿qué vamos a hacer? Y lo que sí dijimos es que tenía que manejarse con situaciones distintas. Yo no digo que le decíamos al paciente, cuénteme a quién va a votar o si se va a ir. Pero estábamos escuchando y teníamos que aceptar nuestra curiosidad por el paciente. Cosa que en su momento era una transgresión terrible. Entonces, Sim? sí. No, decir. Não, pode concluir. Não, já está. Tá, agora a próxima... Não, Patrícia, acho que agora vamos voltar para o grupo um pouco as perguntas, porque nós temos que ir finalizando e tem 2 perguntas que as pessoas querem muito ouvir fazer. Então, Paulo, vamos lá, e depois a Gilda, mas nós temos pouco tempo, Janine e Júlio, então eu vou pedir para a gente ser breve, porque não temos muito tempo. E temos muitas coisas para ouvir de vocês, está muito bom, mas não temos muito tempo também. Então, por favor, Paulo, sua pergunta. Boa noite, Júlio e Janine. A minha pergunta é sobre o fenômeno da intuição. É uma pergunta dupla. Podemos considerar a intuição como um fenômeno vincular? E, na sua concepção, a intuição está ligada à lógica conectiva? Essa é a pergunta. Sí, yo creo... Dale, porque yo eso no la sé contestar. La intuición, lo que llamamos intuición, está ligada a la capacidad que tenemos de ser permeables a cantidades ínfimas de caracterizaciones de la afuera. Si somos permeables, por ejemplo, inclusive los fenómenos que se conocen y que nos vienen acompañando desde siempre, de las pitonisas que averiguaban o que decían algo que les servía como adivinación del futuro y que tiene tan mala prensa, yo creo que deben haber sido personas muy intuitivas que con pocos datos pueden generar una concepción acerca de qué le pasa o quién es o qué tiene que hacer el que le preguntan según ellas. Y yo creo que esto se basa, está presente en la teoría psicoanalítica, en esta relajación que tiene que tener el que escucha para escuchar no solamente lo que sabe él de las cosas, sino para dejar entrar nuevas informaciones, nuevas características, nuevas percepciones que le permitan hacer una formulación distinta, ¿no? Una cosa que decía André Green, que no soy fanático de André Green, pero dijo un día una cosa que me gustó mucho, que es esta. Le dijo a un supervisado que dijo que el supervisado había dicho que él ya sabía lo que iba a decir la paciente, ¿no? Y entonces André le dijo, si te pasa eso, no es que tenés que abandonar a la paciente, que de hecho la tenés que abandonar,
sino que tenés que abandonar el psicoanálisis, porque era brutal. Sos muy mal psicoanalista. Uno no puede adelantarse a lo que el otro va a decir. Tiene que dejar una membrana porosa para poder entender, como sea, conectivamente, ponele, seguro, no asociativamente, fundamentalmente, la trama de lo que el otro va a decir. Y eso se llama intuición, ¿no? Mi abuela era muy intuitiva. Venía mi hermana con cara distinta, decía mi abuela, y decía, a esta le pasó algo, ¿no? Ya sabía que algo, que había visto un chico que le gustaba, o que estaba enojada por algo, o algo. Ella intuía, pero sin razón suficiente, ¿no? Janine, temos uma pergunta para ti. Gilda, quem sabe tu faz a pergunta para a Janine, para a gente encerrar. Dale. Obrigada, Júlio, obrigada. Gilda. Eu? Olá, Janina, olá, Júlio. Uma pergunta. A senhora se definiu como uma vincularista. O que significa ser uma vincularista? E quais as diferenças com, assim, denominados intersubjetivistas? Si lo supiera, lo voy a descubrir, puede ser en el futuro. ¿Por qué me pusieron este nombre? Porque parece que no entro en lo que es, entre comillas, el psicoanálisis clásico, pero que tampoco pueden deshacerse de mí así nomás, no es tan simple. Entonces uno diría, eso les aseguro que no se van a deshacer así nomás de mí. Pero quiere decir que algún nombre me tenían que poner. Entonces formamos los vincularistas, a diferencia de los interrelacionales. Los Claro. interrelacionales ya tienen su nombre, sus líderes y todo eso. Y los vincularistas, para colmo, no tienen buena traducción, ni en francés ni en inglés. Entonces, hay alguien que se llama Greenberg, que es un analista de Nueva York, que decidió, habiendo hecho un estudio muy profundo, que el término vincular y vincularse es de Latinoamérica y del Río de la Plata, y que lo mejor es ponerlo en español, porque como no tiene traducción, en francés tampoco, los franceses no saben qué hacer con eso, y yo tampoco, porque no lo sé traducir. Entonces hay que aceptar que a lo mejor estamos hablando de una entidad nueva que, curiosamente, yo diría que lo más nuevo es que toma en cuenta lo que excede la realidad exterior, lo múltiple, las diferencias inevitables y necesarias además, y la dificultad de tramitar todo esto, y desde ya lo múltiple. Entonces, como todo este paquete no cabe ni en Green, ni en Freud, ni en Winnicott, etc., les ponemos una categoría que no es echarnos, sino ponernos en un terreno de que sería esos territorios que crean las sociedades cuando no pueden tirar ni echar, pero no pueden asimilar. Entonces le crean un territorio que sería me olvidé cómo se llama para Agamben, el territorio, no importa ahora, que pueden vivir en un territorio que depende del territorio principal, pero no pertenece al territorio principal. Es decir, son extranjeros, pero necesarios. Entonces yo diría que los vincularistas somos extranjeros al psicoanálisis, pero necesarios. Entonces nos toleran. Y la verdad que prefiero ser, yo siempre fui transgresora desde que empecé mi formación, porque creé la asociación de grupos mientras era estudiante de psicoanálisis. Entonces siempre fui transgresora, pero no me molesta. Bom, é uma Muchas pena. gracias, Janine.
Nós vamos ter que ir finalizando. Eu acho que nós formamos uma música com o Júlio e com a Janine, uma melodia com barulhos iguais e distintos, que nos ampliou a curiosidade e a vontade de saber mais. Pelo menos para mim foi muito instigante, me deixaram várias perguntas, como vocês disseram. Não todas respondidas, mas isso é bom, né? Tudo que conversamos, a música que o Júlio tocou foi linda, a melodia que a Janine tocou foi maravilhosa também. E eu estou muito contente e alimentada, né? Já são 8h30 da noite, 20h30, mas me sinto muito alimentada, sem fome, sem sede, só com vontade de tomar um copo de vinho, isso eu estou. Né? Mas desejo assim para vocês, assim, eu agradeço a presença de todos, foi maravilhoso. O grupo também agradece a presença de todos, eu tenho certeza. Não conseguimos fazer todas as questões, mas deixamos espaço aberto para um novo encontro. Agradeço mesmo, Júlio, Janine, de coração, ao grupo, aos colegas e a todos de fora também. Né, temos que ir encerrando, temos pouco tempo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Janine ou Júlio, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Elô, liga os microfones, Elô. Hay que ligar los micrófonos. Muchas gracias. Quer falar alguma coisa?